todo. Nosotros en el grupo con Max y los chicos tenemos 4 palabras muy importantes. Dudar, investigar, desaprender y discernir. O sea, en ese ciclo de palabras es básicamente como nosotros con el grupo ARPLAT prácticamente realizamos nuestro trabajo de investigación. O sea, todo esto parte básicamente de la duda. ¿Ah? Siempre repetimos que la duda, como principio filosófico, planteado, si queremos llamar por Descartes, nos lleva al camino de encontrar la verdad, ¿no? O lo verdadero. La verdad absoluta la podemos discutir filosóficamente, nadie la puede tener como absolutismo, pero sí encontrar, con diferentes tipos de herramientas o métodos científicos, que hay incoherencias, que empezamos a contrastar y hay cosas que no cuadran. Entonces eso retroalimenta la duda. Y ahí nace la investigación que hacemos, ahí nace empezar a sacarnos de la cabeza un montón de porquerías que tenemos imperativamente, adoctrinadamente impuestas, son verdaderas y no lo son, y discernir con pares, discernir con gente que se pueda dar lugar a dudar y hablar. Hemos tenido acá, a lo largo de estos años, la posibilidad de hablar con mucha gente, compañeros nuestros que han estudiado carreras duras como ingeniería, ciencias, y prácticamente después de plantearle estos temas, no nos hablaron nunca más. Yo tengo un amigo personal que nos conocemos de los 5 años y cuando yo le planteo algunas cuestiones del cielo y de la astronomía y estas cuestiones, prácticamente estuvimos 4 o 5 años sin hablarme porque se ofendió, y estas susceptibilidades no llevan a nada, porque nos han criado básicamente por un sistema de competencias en el cual las discusiones o los debates más que nada llevan a ver quién tiene la razón, y acá no es un tema de quién tiene la razón, es un tema de hacer win to win entre todos y que todos aportemos para encontrar, a ver, che, esto está mal, esto está bien, esto va por acá, no, lo hicimos mal, bueno, ¿cómo lo hacemos? Reforcemos, ayudémonos, pero no es solamente para ver, como decimos en Argentina, quién la tiene más grande hablando mal y pronto, sino hagamos un win-win y esa energía que aportamos que nos lleve a algo que nos sirva para todos. Es un poco la mecánica de cómo empezamos nosotros. Y sí, han quedado un montón de amigos en el camino, se los puedo asegurar, Maxi también, todos tenemos ese mismo problema. Y después, y antes del 2020, que fue un punto de inflexión en el mundo y acá en Argentina, sí hemos visto, y yo veo particularmente, que algunos empezaron a tener un cambio de conciencia. Algunos tarde, lamentablemente. Unos se dieron cuenta tarde y entran en duelos. El tema de darse cuenta, y más en una persona de avanzada edad, es muy complicado por cuestiones emocionales, por cuestiones biológicas propias del ser humano. Imaginémonos que si nosotros tenemos una regla y sabemos que vamos a vivir en promedio, ¿no? Por cómo vemos el entorno, ciertos años, y ya pasamos prácticamente el 70 o 80% de nuestra vida, y darnos cuenta que todo lo que vivimos prácticamente fue un engaño, y es un duelo muy grande para algunos. ¿Ah? De hecho, tenemos muchos amigos que están en esa situación. Pero bueno, nosotros, la ciencia no es ciencia si no se cuestiona. Eso es lo primero. Y en este aspecto, con los chicos hicimos varias experiencias para ver primero y tratar de responder o volver a responder una de las preguntas que cualquier ser humano apenas nace se la dan prácticamente antes de que empiece a hablar, que es ¿dónde estamos? Hay muchas preguntas existenciales, ¿ah? Que en alguna etapa de nuestras vidas nosotros nos las podemos preguntar, a veces desde muy jóvenes, de chicos, esto de dónde estamos, para qué estamos acá, cuál es el sentido de la vida, hablando sentido como dirección también, ¿no? Y de todas esas preguntas existenciales, la que más rápido nos responden y nos dan la respuesta y no se puede cuestionar básicamente es dónde estamos. Más allá de quién soy y otras cuestiones más filosóficas y espirituales, el dónde estamos prácticamente desde hace muchos años, por cuestiones culturales y por cuestiones de los modelos y de la ciencia, nos implantan una cosmología y una cosmogonía que es esto del universo, esto de que la Tierra está rotando, de que la Tierra está rotando sobre su eje y encima girando alrededor del Sol. Y alguien lo pudo comprobar por propios medios y empíricamente de que así sea. Entonces, cuando vamos a cuestionar eso y empezamos a ver como revisionismo histórico sumado a ciertas experiencias,
y hay algunos pilares que se empiezan a caer. Entonces, ahí dijimos, bueno, paremos la pelota, a ver cómo es esto. Por eso, hace algunos años se empieza a utilizar de manera ridiculizante el tema del terraplanismo. Vamos a encontrar que en todos los medios, absolutamente en todos los medios de comunicación, y mismo como vocablo estratégico, lo utilizan para denigrar y para ridiculizar a otro. Hoy en cualquier ámbito se habla de terraplanismo, mismo en la política, con tal de denigrar a otra persona. Y eso tiene un tramado, un articulado hecho a propósito, para desviar justamente la atención y confundir. No nos olvidemos que en estos tiempos que estamos transitando, estamos en una época de confusión, forzada y a propósito. ¿Ah? Lo revuelto, ganancia de pescadores, como dice el refrán, ¿no? Así que un poquito como introducción, un poco filosófica y un poco técnica de lo que es el grupo ARFLAT, de las 4 palabras que nosotros nos basamos, y bueno, y darte algunas primicias, Mario, porque sí, lo que venimos encontrando últimamente nos refuerza un poco el lugar donde vivimos no es como nos dicen. Vos sabés que hace un mes y pico atrás, o 2 meses atrás, quise hablar con una de mis sobrinas, con 2, con respecto a que no se inoculen, ¿no?, con el sarampión y a los chicos, explicar algunas cosas, y enseguida me dijeron, ¿qué sos? Terraplanista. Le dije, yo no le estoy hablando a vos de nada que eso, ni hablo con ellas, ¿viste? De eso. Entonces digo, no tiene nada que ver, o sea, y fíjate vos cómo también, como lo que decís vos, se intenta poner a todo aquel que piensa diferente de otra forma, y ni siquiera, ya te digo, yo no hablé nunca con ella del tema, es un tema que yo siempre dije, lo meto en la cajita de las dudas, ¿no es cierto?, donde digo, bueno, tengo que escuchar porque no tengo el conocimiento todavía como para decir que sí, que no, porque obviamente cuando uno escucha de un lado o del otro no puede tener diferencias y no te pueden llegar a convencer. Siempre lo explico con la política. Escuchás a uno de izquierda y vas a decir, uy, qué bueno que está. Escuchás al de derecha, qué bueno que está. Ahora, cuando encontrás a los dos y después encima te das cuenta de lo que hacen esos dos, decís, bueno, ni izquierda ni derecha, ¿no? Ni centro ni nada, no existe. Entonces, bueno, lo mismo con esto. Por eso, para aquellos, viste, que, bueno, que no, es importante que escuchen. Y después, bueno, que hagan las preguntas, ¿no?, pertinentes. El caso del profe Nelson, me imagino que tendrás unas cuantas cosas, como es profesor de la escuela o del colegio, que tiene mucho conocimiento también, que puede hacer preguntas como para sacarse, ¿no?, todo tipo de dudas, y creo que es el momento. Y antes que sí, perdón. No, a ver, lo dejo acá a Guillermo primero y después un solo comentario. No, sí, podía comentar algo en el sentido de que tengo mucho respeto por toda la gente que cuestiona, bien, porque es la base de la ciencia, así que me voy a sentir a gusto con esto. Pero más que nada lo que quería decir es, muchachos, tengo curiosidad, quiero saber. Claro. Sí. Y una pregunta que les quiero hacer, ¿alguna vez pudieron hablar en un programa o con digamos, la otra teoría de la Tierra redonda? O sea, ¿acepta un no terraplanista dialogar con ustedes o con que diga soy terraplanista o no? Mirá, lamentablemente sí, hemos tenido en forma particular y parte de lo del grupo y otros compañeros que no están presentes a lo largo de estos últimos años, mal llamados debates donde no llegamos a nada, cuando aparecen, yo los denomino los egotitulados, pero no por faltarle el respeto, sino que hay que entender que hay mucha gente que ha invertido tiempo de su vida para aprender ciertas cuestiones desde el lado de la física, desde el lado de la astronomía, y hay formateos muy grandes que limitan a ciertos seres humanos a estar siempre encerrados en una cajita y no poder salir y tener otros tipos de pensamientos críticos, de análisis y de duda, y se quedan encerrados ahí. Y entablar ese tipo de discusiones, por más que muchas veces te dicen, cuando aparecen estos egotitulados, no, yo no hablo con un terraplanista porque no tiene el nivel de conocimientos para poder tener una conversación conmigo, ya con un juicio a prima facie, ni saber de a qué nos dedicamos nosotros, porque esto que hacemos Maxi, yo y los chicos, no lo hacemos con fines laborales, esto lo hacemos fuera de nuestras cuestiones laborales, esto no nos da dinero, nosotros no lucramos con esto. Esto es simplemente por satisfacer ciertas cuestiones y dudas que tenemos, porque en algún momento nos dimos cuenta, a mí no me gusta utilizar la palabra de estar despiertos o no, sino que nos dimos cuenta que hay algunos relatos y hay algunas experiencias que no son tal como nos la dijeron. Y en el ámbito de la Tierra esférica,
Yo tengo acá unas diapositivas para poder compartir, si querés, las podemos compartir como para hacerlo más visual, porque cuando uno habla de estos temas, nos pasa muchas veces cuando hemos dado reportajes en las radios, una imagen hace más que 1000 palabras y un video hace más que 1.000.000. A veces, con la verborragia, llegar a que el otro se pueda empezar a imaginar ciertas cuestiones, uno se lo facilita con algún gráfico o con algún video. En el ámbito de lo que es la forma de la Tierra, hemos experimentado que al otro no le alcanza solo con una escucha activa, sino que necesita, para poder entender, videos e imágenes, porque con las palabras solas no alcanzan. Eso por un lado. Primero porque el artilugio que se ha utilizado para decir que vivimos en una bola giratoria, básicamente, porque nunca se dejó de plantear el tema del lugar donde vivimos. Acá hay muchos relatos y muchas historias que las podemos hablar, pero hay que plantearlas con honestidad y con verdadera ciencia. Cuando nosotros hablamos con estas personas que vienen repitiendo lo mismo de hace mucho tiempo, nos dicen, pero ustedes son unos burros, ustedes no saben nada, no podemos hablar con ustedes. Y hace más de 2000 años se sabe que la Tierra es redonda. Entonces, ante ese tipo de argumentos, uno le responde, primero, y acá es donde se empiezan a ofender, redondez no implica esfericidad. Uno puede hablar de algo redondo y puede ser algo circular, no necesariamente desde lo geométrico, sino vamos a hablar con propiedad, tenemos que hablar de una geometría esférica. Y después, desde el relato oficial, nos dicen que la Tierra, como planeta, haciendo alusión que planeta, muchos desde lo jocoso y lo ridiculizante te dicen, pero planeta lleva a que es plano, ¿no? Porque hablan también con ese tipo de arrogancia como para ridiculizar el tema. En realidad es una esfera oblato, achatada en los polos, básicamente lo que se conoce como una elipsoide. Y después aparece otro término oficialmente adoptado, más desde el lado de la geodesia o la agrimensura, que la Tierra tiene forma de geoide, o es un geoide. Y cuando uno va a la definición, porque podemos ir al diccionario y buscar la definición de geoide es la forma de la Tierra. Y graciosamente quedamos en un bucle, porque si geoide es la forma de la Tierra es un geoide. Entonces tuvieron que salir a aclarar después que geoide en realidad es algo irregular, deformado, y nos llevan a un modelo. Hoy los modelos imperantes son varios, pero dos principalmente. Yo, si tengo la posibilidad de presentar, sí, a ver, no. Mario. Ahí tenés compartir, pasar que una parte que es... dale escape a la pantalla si estás en computadora para que se achique, y ahí abajo te va a aparecer el menú donde va a estar el micrófono, la cámara, y vas a tener... acá tengo presentar, vamos a ver. Presentar, ahí, presentar. Ahí. Y depende lo que sea, si son, por ejemplo, diapositivas tenés arriba de todo, te dice diapositivas y PDF. Tengo para subir un archivo, a ver, o puedo presentar. Archivos, si es imagen, o si es video, o si es diapositivas o PDF, por ejemplo. Te la digo muy corta. Si abrís un archivo en tu computadora y acá le pones compartir pantalla, sí, te va a dar la opción a compartir una ventana en particular. Así que cualquier cosa la puedes abrir primero y después darle acá presentar, compartir pantalla, y de ahí elegís la ventana que vos quieras. Ventana o solapa de navegador. La ventana acá la tenemos, acá seguramente la pueden estar viendo. A ver, un segundito. La tiene que poder ver Mario primero, transmitida, y de ahí la puede mostrar. Espera, un segundo. Lo que hayas compartido, Alejandro, te aparece en el signo. No, esto no es. Donde dice presentar, vos tenés ahora sí. Ahí. Lo que compartís. Creo que sí, ¿no? Ahí está. Bueno, esto es un poquito el resumen de una larga historia que tenemos nosotros con Maxi, con los chicos de ARFLAT. Es que básicamente nosotros, después de rompernos la cabeza muchos años, de hacer mucho tipo de experimentaciones, hemos lanzado globos en altura, superando los 30 kilómetros de altura con cámaras especiales, hemos hecho observaciones a distancia, hemos colgado el péndulo de Foucault más alto en la historia de la humanidad, colgado de 120 metros de altura. Foucault fue una persona que allá por 1851 había colgado desde 67 metros de altura en Francia
un péndulo con una bala de cañón, y con eso las historias y los relatos cuentan que él había podido evidenciar la rotación terrestre gracias a que si a ese péndulo se lo hacía oscilar, el péndulo por su funcionamiento mantiene su plano, ¿no?, de oscilación, y lo que iba él viendo que abajo la Tierra iba rotando, y con eso se infiere de que gracias a ese experimento la Tierra rota. Bueno, nosotros hemos hecho más de 500 mediciones con péndulos a diferentes alturas. La verdad que no es concluyente para nada. De hecho, Foucault se dio cuenta en su momento que eso tampoco servía para mucho y termina inventando lo que se denomina el giróscopo. Giróscopo significa observar el giro. Y nosotros, allá por el 2018, después de hacer muchas experiencias y encontrar siempre que desde el lado oficial salían a refutar las observaciones a distancias, porque tiene que ver mucho la resolución angular, la atmósfera cómo está, y un montón de cuestiones, el tema de tirar globos en altura, que 30, 40, 50 kilómetros no es algo alto, o en altitud, como para evidenciar la curvatura, contrarrestando de todas maneras a lo que oficialmente dice la NASA, que dice que arriba de los 17 kilómetros de altura se debería evidenciar notablemente la curvatura terrestre. Bueno, encontrando que todas esas experiencias no llevaban a buen puerto, porque siempre salían algunos, más allá de cortarnos las piernas, a querer refutarnos, nos rompíamos la cabeza en encontrar algún tipo de experiencia que tenga la menor interferencia de variables posibles y que pueda ser concluyente e irrefutable. Y para eso nosotros empezamos a estudiar cómo es la forma de la Tierra, cómo lo dicen oficialmente, y encontramos que, y esto es muy común dentro del ámbito terraplanista, de aquellos que directamente afirman que la Tierra es plana, todas estas cuestiones de asumir, mismo se hace mucho en la ciencia esto, de que la Tierra es una esfera prácticamente perfecta de un radio promedio de 6.371 kilómetros. Hubo ya una época, varios investigadores, se le atribuye a Samuel Robotham también todo esto de la astronomía cetética, esto del cuestionamiento de la forma de la Tierra. O sea, nunca se dejó, más allá que supuestamente hace 2000 años alguien midió el radio de la Tierra, y que también muchos exponentes del lado de la ciencia como Copérnico, Kepler, y dijeron que la Tierra gira alrededor del Sol. En realidad nunca se dejó de poner sobre la mesa el tema de que la Tierra no es así, que no gira y que es plana. A partir de lo que fue los primeros viajes, supuestos viajes a la Luna, y con una misión de Apolo, en el año 1972 se nos muestra a la sociedad la primer fotografía, entre comillas, de lo que es la Blue Marble, o lo que sería la forma de la Tierra en su completitud, toda completa, prácticamente como una canica perfecta, como una esfera perfecta. Y a partir de ahí es como que se le tapó la boca a todo el mundo diciendo, bueno, dejen de hablar pavadas, la Tierra no es plana, es así. Y fin de la historia. A muchos no les convenció eso, ni siquiera les convenció a muchos ya en aquel momento las misiones Apolo y los viajes a la Luna, y hoy menos que menos haciendo un análisis pormenorizado de todas las imágenes y todo lo que sucedió con eso. Pero a partir de eso, muchos toman, ok, si la Tierra ya al día de hoy está medida al centímetro, con un radio perfectamente medido, con la cantidad de satélites que hay que supuestamente nos dan la forma y la geometría de la Tierra, con toda esa matemática, uno podría calcular perfectamente, con trigonometría muy básica de que un chico de segundo año la puede calcular, cuánto sería la curvatura, ¿no?, a medida que nos vamos moviendo sobre esa superficie terrestre. Uno podría llegar a calcular eso. Y ahí aparecen estas observaciones a distancias, donde si uno calcula esa caída, ¿no?, por horizonte que se va alejando del observador, que debería estar ocultando las cosas a distancia y no verlas, como el famoso barquito que se aleja en el mar y lo perdemos a la vista de un ser humano promedio de altura 1,70, hoy, con las cámaras que existen, las ponemos a la orilla del mar, hacemos zoom y volvemos a encontrar el barco. Entonces, muchos empezaron a decir, bueno, pero pará, si tenemos la fórmula de la curvatura de la Tierra, no deberíamos ver ciertas cosas. Sin embargo, con hoy las cámaras que tenemos, la estamos viendo. Entonces, surgen otra vez estos cuestionamientos. Pará,
¿cómo es? Si está todo medido y estamos viendo cosas que no se deberían ver, ¿dónde está la curvatura? No, pero no la podés ver, y ahí empiezan todos estos delirios de muchos, de poder explicar. Tenemos miles de explicaciones de la forma de la Tierra, pero encontramos que no hay ninguna evidencia empírica, que no es lo mismo que dar explicaciones, de cómo es la forma de la Tierra. O sea, tenemos un montón de explicaciones, tenemos un montón de modelos, pero a la hora de evidenciar la curvatura terrestre, no está medida. Entonces ahí fue con los chicos de ArtFlat que empezamos, bueno, a ver cuáles son los modelos oficiales como nos dicen que realmente es. Y encontramos que hay dos modelos de referencia muy importantes. Uno es el WGS84, esto viene de hace muchas décadas, que básicamente nos dicen que la Tierra es como una elipsoide, y el modelo EGM 2008, que básicamente es un modelo gravitacional, es un modelo equipotencial de gravedad, donde se mide gravedad y esos valores de aceleración de la gravedad se mapean, pero te la fuerzan y te la mapean en algo que tiende a ser esférico. En realidad es esa deformidad que vemos ahí, todo muy lindo mapeado, pero tampoco es la forma real de la Tierra, y eso te lo dicen así, eso no es la forma real de la Tierra. Alejandro, o Maximiliano, sí. Creo que si apretan el botoncito ese que está en la pantalla abajo a la derecha, creo que se va a ver más grande. Lo amplío, a ver si me lo deja. ¿No? Ahí lo veo. No, está bien, ahí Alejandro lo va a ver en otra pantalla, tendrías que... no puedo dejar de compartir y compartir esta grande, ¿no? O el Zoom me parece, mira. Exacto. No es con el Zoom, sino con el presentar y volver a compartir, pero esta vez la ventana de la presentación. Con eso va a andar bien. Ahí comparto de nuevo. Para que se vea más grande. Sí, porque es una pena perder los diagramas. Sí, exacto. Mientras tanto... Ahí díganme si se está viendo. A ver, espera que lo tengo que compartirlo, Mario. Sí, espera que estoy buscándolo acá. ¿Es este? No. Todavía me parece que... A ver, acá está. Ahí lo encontré. Perfecto. Ahí está, ahora sí. Ahí lo están viendo más grande. Bueno, eso que ustedes ven a la derecha sería esa deformidad, sería el modelo de geoide, ¿no? Equipotencial, el último modelo es el EGM 2008, y lo que ven a la izquierda, lo que indica ahí el WGS84, esto es oficial, esto desde el lado de la geodesia, desde el lado de la agrimensura, es el modelo que se toma de elipsoide, ¿no? Como si fuera una esfera un poquito achatada en los polos. Todo esto tiene coordenadas. De hecho, el sistema de geoposicionamiento se basa básicamente, el GPS, como lo conocemos nosotros, se basa en este modelo, en el WGS84, para todos sus cálculos y para todos esos datos llevarlos a un modelo. Estos son modelos y matemáticamente funcionan perfecto, porque son modelos. Ahora, ¿esta es la realidad? ¿Esta es la realidad que observamos? ¿Esta es la realidad que pisamos? Ahí es donde parte nuestro cuestionamiento serio. Entonces dijimos, bueno, ¿cómo podemos nosotros medir la curvatura geométrica terrestre? ¿Hay alguna forma de evidenciarla? Yo, por ejemplo, acá, en mi cámara tengo un famoso nivel. Esto es un nivel que cualquier constructor hoy lo puede utilizar con las famosas burbujitas de nivel de agua. ¿Claro? Esto, en cualquier lado donde yo lo ponga, ¿qué nos da? Por mecánica de fluidos, esto nos dice que toda superficie puede estar inclinada o no inclinada o a nivel. Esto es un instrumento muy utilizado en la construcción desde hace muchos años. Si yo lo pongo esto arriba de la mesa, y la mesa está prácticamente a nivel, me va a marcar la burbujita centrada y va a estar horizontal. Si yo esto, que estoy en Buenos Aires, lo llevo a España, cuando lo ponga arriba de la mesa, en España, o lo ponga en el piso, lo voy a ver y va a estar a nivel también. Ahora, ¿cómo puedo yo, y eso fue algo que nos rompimos la cabeza con los chicos, cómo puedo yo tener la visualización de los dos niveles? Por ejemplo, uno puesto en España y uno puesto en Argentina, para, según este modelo oficial que nos dicen, en Buenos Aires supongamos que te lo tengo así, y en España lo tengo que tener completamente inclinado. Si yo tuviera la posibilidad de abstraerme, ver desde lejos y ver los dos niveles, vería inclinación, según estos modelos, de estos dos niveles. Hasta acá creo que la explicación es muy simple y clara, no habría ningún problema. Eso es lo que nos dicen estos modelos. Si yo tengo una superficie en España y tengo una superficie en Buenos Aires, a nivel, ambas tendrían que tener una inclinación, porque nos dicen que la Tierra tiene esta forma. Entonces,
conectar dos niveles físicos de esta manera era lo que a nosotros como agrupación nos interesaba poder llevar a cabo. Entonces, bueno, hacíamos investigación, entender a nivel topográfico cómo funciona todo esto, entender que si vamos a los modelos, por ejemplo, Google Maps y Google Earth nos muestra la Tierra de esta manera y nos dice que es así. Entonces, ¿qué fue lo que nosotros empezamos a traer sobre la mesa? Bueno, niveles no podemos usar porque no los podemos conectar. Busquemos lo que se llaman los giróscopos. Yo, por ejemplo, acá, yo sé que ustedes tienen ahí un fondo muy, muy divertido, ¿no? De una cabina de un avión. Esto que tengo acá en mi mano es lo que vulgarmente se conoce como un horizonte artificial. Esto es un instrumento en aeronáutica muy utilizado hace muchos años. En realidad, técnicamente hablando, esto se llama indicador de actitud, que es el típico instrumento que a un piloto de avión, no sé si se viene ahí en la cámara, si yo a esto lo calibro acá en tierra, me marca un horizonte. Esto acá adentro tiene un dispositivo, en este caso este es electromecánico, que funciona bajo un fenómeno físico que es el principio de giroscopía y del mantener la rigidez espacial. Esto en la física se sabe hace muchos años, se estudia hace muchos años. Cualquier cuerpo rígido que rote mantiene su plano de rotación. Entonces, por más que lo de adentro esté en horizonte, si yo muevo toda la carcasa, que sería el avión, tendría una indicación yo de cuán inclinado estoy con respecto a ese patrón. De hecho, hay muchos videos que lo explican. Este es una imagen pictórica de un video de la US Navy del año 1964 que instruye a pilotos de la Marina de Estados Unidos en cómo funciona este dispositivo en sus aviones. Básicamente, si yo tengo un avión con un giróscopo que está a nivel y me desplazase sobre la curvatura terrestre en grandes distancias, el indicador me va a estar indicando que siempre estoy a nivel y el avión tendría que estar inclinando. La verdad que eso no sucede tampoco. También tiene explicaciones físicas por el cual eso se podría refutar y podría funcionar perfectamente en una esfera o en un plano. Entonces dijimos, ok, ¿cómo podemos utilizar los giróscopos como para que nos sirvan y no se pueda refutar? Entonces, más allá de entender todo este funcionamiento, estos giróscopos electromecánicos, abordamos la utilización de los giróscopos electrónicos. Básicamente, estos giróscopos electrónicos empiezan a funcionar hace unas décadas, son instrumentos muy chiquititos que caben en la cabeza de un alfiler y que nos dan la posibilidad también de medir inclinación. Hoy estos dispositivos están en cualquier smartphone. ¿Está claro? En cualquier celular de media gama, hoy tenemos estos giróscopos electrónicos. Y ahí, ¿qué hicimos? Se nos prende la lamparita allá por el 2018 y dijimos, si tenemos celulares que se conectan a Internet y un celular tiene la posibilidad de medir la inclinación, hoy hay muchas aplicaciones gratuitas, tanto para Android o iOS, iPhone, que pueden estar midiendo y dándonos información de estos giróscopos, de cómo se inclina un celular cuando uno lo va moviendo, como pueden verlo ahí en la pantalla. Yo a medida que lo muevo, nos va mostrando, por datos, acá gráficamente, ¿no? Pero por datos del giróscopo, cuánto se inclina. Entonces dijimos, bueno, hagamos una cosa. Si podemos llevar a estos giróscopos a que se conecten entre sí con dos celulares, podríamos comparar un celular contra otro distante. Entonces ahí buscamos programadores. Dentro del grupo ARFLAT tenemos a Martín Raposo, que es uruguayo, que diseñó todo un software, un código ya en aquel momento para poder leer y tomar datos de todos estos giróscopos electrónicos, y diseñó una aplicación con todo un lenguaje y un código programativo. Allá, fíjense, acá esto es un dispositivo de giróscopo. Ahí ven en la pantalla cómo, a medida que uno lo inclina, esa aplicación nos da la inclinación. Esto está dentro del celular. Acá lo mostramos afuera, pero esto está exactamente adentro del celular. Entonces, toda esta aplicación fue diseñada en aquel momento sin existir la inteligencia artificial. Estamos hablando del 2018, esto fue programación pura, entender, acceder a este tipo de electrónica, tomar el dato y utilizar este tipo de sensores para, bueno, acá está parte del programa,
para poder registrar ángulo. A nosotros lo que nos interesaba es que el celular actúe como un instrumento de medición de inclinación. Entonces, ¿qué hicimos básicamente? Utilizar 2 celulares, podríamos utilizar más, los calibramos sobre una mesa para que tengan el mismo patrón. Uno queda fijo en Buenos Aires y el otro se traslada a distancias importantes. Y la primera que hicimos, la primera experiencia allá en el 2018, básicamente vuelvo a esta pantallita que tengo atrás, la hicimos desde Buenos Aires a Miami. De Buenos Aires a Miami, desde las coordenadas que estábamos, según el modelo oficial, el WGS 84, que es el mismo que usa Google Earth, hay 7.000 y pico de kilómetros. En esos 7.000 y pico de kilómetros, supuestamente, según este modelo, debería haber una inclinación entre una superficie en Buenos Aires y una superficie en Miami, en este caso, de 64 grados. O sea, nosotros tendríamos que medir con algún instrumento, si fueran 2 de estos, entre un nivel en Buenos Aires y un nivel en Miami, debería haber una inclinación de 64 grados. Con la aplicación que se diseñó, justamente un celular quedó en Buenos Aires, el otro fue a Miami, se conectaron por internet y el celular en Miami contrasta su inclinación con el plano patrón que está en Buenos Aires, debiendo indicar 64 grados, cosa que nunca indicó, porque la inclinación fue de 0 grados. 0. Sí, sí. Entonces, dada esa primera experiencia, obviamente a nosotros nos recertificaban nuestras dudas, imagínense, y ahí dijimos, opa, vamos a hacerla varias veces, como el método científico nos indice en cuanto hay que repetir la experiencia varias veces, medir varias veces, que otros lo contrasten, y al día de hoy hemos medido distante con diferentes locaciones. Hemos medido con Madrid, con Ibiza, estamos hablando de distancias de 11.000 kilómetros, donde debería haber 92 grados de inclinación. Hemos medido con distancias más cerca, como Santiago de Chile, con Montevideo, con Uruguay, y con República Dominicana contra Punta Cana. Y en todos los casos, repetidas veces, nos da 0 de inclinación. Lógicamente, esto nos induce a que este modelo que se presenta como válido ya no cuadra, o sea, se nos cae el pilar fundamental, que es de la curvatura geométrica terrestre. Obviamente nos falta medir con otros lugares, vos, Mario, ya sabés, y te hemos invitado a poder medir y contrastar, por ejemplo, con Australia. Nos gustaría medir contra la Antártida, si es posible, quizás en esta ventana que se abre de noviembre a marzo, de todo lo que es la ventana de exploración antártica desde acá de Argentina, quizás haya alguien que vaya y lleve uno de estos dispositivos para poder contrastar, pero está claro que ya con las mediciones que hemos tomado, por lo menos este modelo de geoide o este modelo WGS 84 no cuadra. Entonces ahí se abren un montón de otras preguntas. Se cae el pilar fundamental para nosotros y habría que empezar a responder otras. Y acá vienen un montón de preguntas. Preguntas que se vienen haciendo desde muchos que dicen, bueno, pero si la Tierra es plana, entonces ¿cómo funciona el Sol? ¿Cómo funcionan las estrellas, los satélites, la meteorología? Y sí, muchachos, hay que empezar a responder todo de otra forma, porque si se nos cae este modelo, se caen todas las respuestas que nos dieron durante un montón de años. A muchos no les gusta esto, está claro, ¿no? Porque esto evidencia una de las mentiras más grandes que tiene el ser humano y el encantamiento y el hechizo que tiene, básicamente desde que nacimos todos nosotros, los sistemas educativos y culturales, y acá es una apertura. Nosotros decimos que es la llave maestra para abrir el camino a otros cuestionamientos, porque esto dispara para otras cosas. Si ya nos mienten en esto, imaginemos que todo lo que nos dijeron, y yo les podría decir el 99% de nuestra historia, no es como nos la contaron. Pero bueno, me extendí un poquito, pido disculpas, pero bueno, quería llegar a redondear todo esto, más allá de que la Tierra no es redonda, ¿no? Ahí hay una pregunta. Sí, correcto, hay preguntas en el chat, no se escucha. Si se puede mover el celular base, es una de las preguntas. En realidad, con un solo celular también se podría evidenciar. Básicamente,
para simplificar la primera explicación que muy bien y muy técnico explicó Ale, por ejemplo, para que se entendiera lo del nivel, en realidad nosotros analizamos todas las experiencias, desde una observación a distancia, desde la medición del péndulo, todo partimos desde la base, si estamos en una tierra esférica de tal modelo, con tal radio, tal diámetro, todo arranca así y falsamos esas comprobaciones, con lo cual la respuesta o el resultado nos tiende a dar que donde medimos o hacemos mediciones no hay curvatura evidente. La parte científica sería decir eso, no decir que todo es plano, porque bueno, es donde medimos. Ahora, el nivel de burbuja, bien podrían decirnos, como dijo Ale, funcionan los dos modelos porque podrían decir que la gravedad en ese lugar hace que todo tienda hacia abajo y siempre de plano. Los celulares tienen varios sensores, que ahí vi que alguno decía que no se podía por ahí confiar en los sensores de los celulares. Los sensores o estos se llaman MEMS, y hay diferentes. Algunos funcionan con contrapeso, con lo cual ciertos sensores MEMS, bien podría decir que el peso en ese lugar o la gravedad haría que apunte a un centro de una tierra esférica, o si fuera plana, entonces sería válido también para los dos modelos. Sí. Pero no ese es el caso es el giroscopio, que como bien dijo Ale, tiene lo que se llama rigidez espacial, que se independiza de la gravedad. Esto es lo oficial, que quiere decir que si en una esfera, esta es la parte interna que está rotando, un disco girando, arranca acá y se va 90 grados, cuando llega al otro lado llega en la misma posición. Es decir, que para nosotros acá en el grado cero está vertical, pero cuando llega a los 90, si te pones de costado, esto estaría horizontal. Con lo cual, esa es la diferencia de inclinación que se mide y se contrasta entre un celular y otro, que también podrían ser mecánicos y estar conectados a electrónica, pero eso es muy caro y es difícil de conseguir y requiere ciertas maquinarias. Lo más simple, como dijo Ale, y bajarlo a tierra, y cuál es la experiencia más fácil de hacer, porque como dijo Ale, lo bueno y lo simple dos veces bueno, que tampoco es súper simple, ¿no? Porque requiere una programación y un laburo importante. Pero el concepto es ese, la rigidez espacial, que independiza de lo que sería el peso o la gravedad, no se puede más aducir eso, y sí se puede comparar entonces de esa manera. Sí, Ale. Y acá muy bien lo que dijo Maxi, porque la primera refutación que sale, cuando no se entiende cómo funciona esto, es no podemos confiar en los sensores de los celulares. Y son preguntas lógicas que nos hacemos nosotros también, lógicas, ¿no? Nosotros no las hicimos, justamente, sí, tal cual. Por eso, a nivel programativo, el dato crudo que se obtiene no es ni de los acelerómetros que usa o que puede tener un celular, que eso sí puede estar utilizando lo que es la aceleración de la gravedad, ese dato no lo usamos, tampoco usa los magnetómetros de los celulares y tampoco utiliza el sistema de geoposicionamiento. Estos datos crudos del giróscopo, con la fuerza mayor de la experiencia, es que se están comparando los planos de referencia de un giróscopo ubicado en un punto B distante contra el plano patrón de A. Entonces esto saca por fuera todas las variables, mismo la de la gravedad, porque está haciendo comparación de inclinación de superficies. Entonces, acá no hay gravedad que se meta en la ecuación, sacamos la gravedad, porque justamente si la metemos con los acelerómetros, podría ser refutable la experiencia. ¿Qué quiere decir? En realidad refutable en el sentido de que lo que nosotros estamos haciendo es válido tanto en un modelo esférico como en un modelo plano. Y nosotros justamente lo que queremos es concluir. O sea, ¿lo podemos explicar? Sí, con millones de fórmulas. Explicar es todo muy lindo. ¿Pero podemos evidenciar empíricamente que dos masas atraigan? No. En cambio, sí podemos evidenciar en el laboratorio que dos cargas eléctricas sí se atraigan. De hecho, es prácticamente la misma fórmula con otra constante. Entonces, cuando encontramos... Es la misma fórmula. Es la misma fórmula, sí, prácticamente, sí, pero con otra constante. Entonces, cuando encontramos esas trampas y encima nosotros evidenciamos con una medición directa, porque lo que estamos haciendo es una medición directa, se cae el pilar fundamental que sostiene a la Tierra, bola, geoide, globo, llámenla como quieren, se cayó, muchachos. Entonces, ¿qué salimos? Obviamente, antes de difundir todas estas cuestiones, es válido que alguien nos pueda refutar, y celebramos si nos pueden refutar. ¿Ah? A ver, que nos digan en qué nos equivocamos. El código es abierto, y es más, con esto les reforzamos con Maxi algo que sucedió hace un mes y pico.
Todo el mundo está con la inteligencia artificial. Nosotros hemos consultado a ingenieros electrónicos donde personalmente les dije, muchachos, necesitamos que ustedes nos refuten esta experiencia o me digan si, la verdad, utilizando estos giróscopos, nosotros hacemos las cosas como corresponde o estamos, literalmente hablando mal y pronto, meando fuera del tarro. ¿Y sabes cuáles fueron las respuestas de los dos ingenieros? No, pero hoy tenés la IA, consultá la IA. Si la IA te valida, es más que mi palabra. Y yo le digo, pará, pero la IA yo no le quiero consultar, yo quiero consultar con un humano. Porque estamos hablando que la IA hasta puede ser manipulable, entendiendo cómo funciona la IA. Y de hecho, fuimos a preguntarle a la IA, dándole todas las hipótesis y todos los planteamientos de cómo nosotros planteamos esta experiencia. Y la IA la valida nuestra experiencia para medir la curvatura geométrica terrestre. El tema es que cuando vamos al campo de batalla a medirla realmente, no la encontramos. Y le preguntaron por qué no la acepta, porque muchas veces me pasó así, que vas con determinado tipo de preguntas, y cuando le preguntas por qué no la acepta, te dice, y porque hay, y te empieza a cantar una por una las cosas. Mira, hay mucha gente de nuestro palo que ha interactuado con la IA, y la IA cuando vos le empezás a brindar información, porque la IA ¿qué va a buscar? Busca en lo oficial, obviamente en el relato que está en todos lados pululando, pero cuando vos le empezás a ofrecer datos y la enseñás, vamos a decir, o la educás, para tener datos en donde ella encuentra contradicción, se anula y te termina dando la razón. Pero eso lo puede comprobar cualquiera, no me lo tiene que creer a mí. Hay algunas cuantas preguntas del público, pero primero Guillermo. Sí. Yo sé que vos tenés preguntas, seguro. No, más que nada, les pido mil disculpas, no estoy de acuerdo con la idea. Yo, por ejemplo, he estudiado en su momento escuela industrial y simplemente me enseñaron que el modelo de la gravedad en una esfera es que desde todos los puntos apunta al centro. Correcto. Si yo mantengo esa idea, entonces en cualquier lado donde pongan el giróscopo va a marcar el cero. Me parece lógico. ¿Por qué? Porque el giróscopo tiene un eje en el rotor y ese eje está justamente en la línea de gravedad. Entonces, cuando yo cambio de posición, obviamente cambio el ángulo, y esto es perfectamente visible desde fuera del sistema, pero no desde dentro, y entonces yo puedo hacer una medición que me diga está todo en cero. Sin embargo, mirándolo desde afuera, yo vería que es esférico. Por lo tanto, lo que yo personalmente creo es que la práctica que ustedes hicieron es tanto válida para una tierra plana como para una esférica. Perdón, es mi forma de verlo. No, está perfecto, Guillermo, y nosotros lo analizamos de esa manera. De hecho, habría que cuestionarle a la US Navy de Estados Unidos cómo educa a sus pilotos, porque le muestra otra cosa, no le muestra eso. Ahí habría una contradicción, cómo estarían, te puedo mostrar el video, lo podemos hacer público, lo tengo, cómo estarían ellos explicando el funcionamiento de un giróscopo. Ahora, con un giróscopo, todo eso te lo tomo. Podríamos llegar a ese tipo de conclusión. Con dos comparando entre sí, no, porque lo que estamos anulando justamente es el sistema de referencia local entre el cual el segundo giróscopo no está midiendo contra sí, está midiendo contra el primero. Entonces, no hay posibilidad de llevar a que estén apuntando a un centro de la Tierra, sino que están apuntando, o sea, el segundo giróscopo está comparando con el patrón inicial. O sea, sí o sí debería marcar ángulo, no importa dónde esté, porque está independizado de cualquier modelo. Lo que pasa es que para comprender eso hay que analizar las ecuaciones, hay que entender cómo funciona el software, y de hecho, a quienes se lo planteamos, físicos e ingenieros electrónicos, más allá de la IA, por ahora nos están diciendo que es válido. De hecho, justamente lo fuimos a plantear a físicos porque son los que entienden cómo funciona el principio de giroscopía y el principio de rigidez espacial. Acá estamos con MEMS, y los MEMS los estamos utilizando para medir ángulo, no para medir velocidad de rotación terrestre, que eso es otra confusión. Nos salieron a atacar diciendo que nosotros queremos medir la rotación terrestre y que la sensibilidad del MEMS no da. Y eso es así, no va a dar la sensibilidad del MEMS de un celular. Pero nosotros no estamos midiendo la rotación terrestre con esto. Lo que estamos midiendo a nivel comparativo, dos giróscopos que están midiendo lo que se llama a nivel programativo un plano de calibración, que son los cuaterniones entre sí,
para ver cuán inclinado está uno de otro, independizando de dónde esté. El celular puede estar acá, en la China, acá al lado mío. De hecho, es una aplicación muy válida para saber yo, si yo tengo la mesa que está acá a 10 metros al lado mío, si está inclinado o no. Ahora, eso yo lo puedo extender a 8.000 kilómetros o a 20.000 kilómetros, no importa. Siempre tiene que marcar contra el celular patrón. Y eso es lo disruptivo. Y cuando se entendió eso, por eso la IA lo valida y por eso algunos físicos lo validaron también. ¿tá? Pero bueno, está abierto para que cualquiera pueda ver el código, para que vea que nosotros no estamos forzando los resultados. Cualquiera que tenga conocimientos de programación hoy puede acceder fácilmente a utilizar estos MEMS como los de Arduino, los de un celular y poder, digamos, tener abierta la experiencia a nivel código para que vean que no hay ninguna cuestión que uno quiera forzar el resultado. No, está bien. Es un área que yo no conozco a ese nivel. Yo tomaba simplemente la idea de que un giróscopo tiene un eje de rotor y el eje de rotor está en la línea de plomada. Solamente eso. Entonces, no, el eje arranca en una posición y una vez que arranca, no importa si está a 90 grados, 40, lo que sea, mantiene la rigidez espacial, no importa lo que hagas vos con la carcasa afuera. Y yo te entiendo, Guille, porque eso sucede. Claro, pero está bien lo que vos preguntás igual. En esto, Guille, sí sucede, porque en esto sí tiene la plomada para que en el avión siempre esté diciéndole dónde está el abajo. Exacto. Claro. En esto sí, pero en un giróscopo libre no. Y ahí está la diferencia. Bien. Entre un indicador de actitud y un sistema de giroscopía simple. O me falta estudiar eso. ¿Lo tienen publicado en algún lado para que se lo pueda estudiar? ¿Vos lo tenés el video a mano, Ale? El video, ¿El de la US Navy? Si está en algún sitio, lo miro con todo. El de US Navy es un video popular, lo puedo compartir acá. El de nuestra experiencia, nosotros estamos ahora con todo esto, justamente armando un documental, que nuestra idea es tenerlo terminado para noviembre, con los profesionales académicos que explican los principios básicos y los argumentos básicos de todo lo que compone nuestra experiencia, sumado a las mediciones que nosotros hacemos visuales, grabadas, porque todo esto está documentado, cuando el celular viaja, cuando, más allá de eso, porque si yo descreo de todo, podría decir, bueno, pero eso está armado como están armados la película de Disney. Lo que nosotros invitamos, más allá de que lo que mostramos tiene una intención sana y honesta, invitamos a que esta experiencia, y hay un montón de programadores en el lado del mundo, de hecho, la IA a nosotros nos tiró directamente, más allá de la validación de la experiencia, nos tiró el código programativo para Android, para directamente compilarlo y poder utilizarlo. A ese nivel llegó la inteligencia artificial para decir, mira, acá tenés una herramienta con que podrías medir la curvatura terrestre con 2 celulares. Lo tira la IA. Es simplemente compilarlo y que cualquiera de los que puedan hacer esto, que tenga un poco de noción de programación, lo pueda meter en un Android. Así de simple. Tengo una pregunta, quizás sea muy tonta, porque yo veo que estoy hablando con todas personas que tienen mucha idea en toda la parte industrial, ¿no? Y de la parte electrónica. ¿Qué pasaría si uno tiene una pelota, llamarlo gigante, una pelota de 4 metros, 5 metros redonda, y uno hace la prueba con el aparato y lo va girando y llega a, no sé, 45 grados, por ejemplo? Esto tendría que dar de esa forma y uno podría de esta manera corroborar y decir, mira, esto pasa en la pelota, pasaría lo mismo obviamente en una pelota más grande. Si vos lo haces, giróscopos independientes, de hecho lo hace, yo te lo muestro acá y te vamos mostrando la inclinación de un celular respecto a otro. No, pero por eso, si lo haces como lo hicimos nosotros. Si lo haces con otros sensores, eso te van a decir, sí, lo estás haciendo local acá, pero cuando lo trasladas alrededor de una tierra que tiene un radio más grande, no te va a dar. Por eso nosotros directamente tomamos datos crudos de los giróscopos, independizándonos de aceleración de la gravedad y de cualquier otra cosa. Pero lo hace, sí, justamente lo hace. Pero no sería igual el modelo entre chico y grande, digamos, ¿cuál es la diferencia por la...? No, ninguna. O sea, sí, lo haces en laboratorio chiquito, pero después lo llevas a 8.000 kilómetros, sí. Te tiene que marcar una inclinación. Ok. Por eso la inclinación entre España, Madrid y Buenos Aires debería ser, según el modelo oficial del WGS 84, el base, debería ser de aproximadamente 92 grados. O sea, una superficie a nivel en Buenos Aires
contra una superficie a nivel en España, en Madrid, debería tener una inclinación, si vivimos en esa bola imaginaria, de 92 grados, uno respecto del otro. ¿Está claro? 92 grados, casi estamos hablando de un ángulo recto. ¿Está claro? España estaría acá y Buenos Aires estaría acá. Bueno, cuando salimos a medir, nos da 0. No nos da 92, ni nos da 80, ni nos da 70, ni nos da 30, asumiendo que puede haber un error, ni siquiera nos da 10. O sea, nos da 0, y pico, porque hay un error del instrumento en cuanto lo pones a nivel en la mesa, nada más, claro. Pero es 0 prácticamente. Guillermo, ¿más preguntas o vamos a alguna pregunta? No, vamos a las del público. La única duda que yo tengo es si depende de la gravedad, debiera dar 0 en cualquier parte. Y si no depende de la gravedad, tengo que estudiarlo porque no me cuadra cómo puedo hacer esa medición desde dentro del sistema. Sí la puedo hacer desde afuera. O sea, lo de Eratóstenes era supuestamente válido porque el punto de referencia era el Sol, estaba fuera de la Tierra. Entonces, pero ¿cómo podemos afirmar que el Sol está fuera de la Tierra? Y lejos. Digo que fue la lógica que se utilizó. Es decir, yo necesito, desde dentro del sistema yo puedo ser engañado por mis mediciones. ¿No es cierto? Yo hago mis mediciones y pueden tener 50 interpretaciones distintas. Una forma de reducir la tasa de error en las interpretaciones es utilizar un punto de referencia fuera del sistema. Esto es básico en toda física, en toda matemática, en todo sistema de comparación. Entonces, Eratóstenes fue a buscar eso, considerando que el Sol estaba fuera de la Tierra. Nunca se planteó que estuviera dentro. Entonces, desde ese punto de vista, ahora, si decimos que estamos dentro del sistema midiendo, creo que ya al no tener un punto de vista externo, tenemos mucha más dificultad para determinarlo. Así que tendría que investigar esto de lo que ustedes comentaban, que me parece interesantísimo. Voy a buscar información sobre eso y me voy a educar al respecto porque realmente no puedo responder porque me falta conocimiento. Nosotros dentro de poco tiempo vamos a tener el informe técnico, que es el que va a sustentar con las mediciones que hicimos hasta ahora y con todo el desarrollo programativo, el que va a sustentar parte del documental, que la idea es que sea un documental que básicamente pueda transmitir a alguien que no tenga muchos conocimientos y a aquellos que tengan mucho conocimiento, esto que hicimos. Mientras tanto, nosotros estamos buscando gente de capacidad académica, o sea, no estamos yendo a preguntar al amigo de la esquina, ni nosotros que podríamos ser considerados 4 de copas, sino que estamos yendo a profesionales, académicos, como ingenieros, agrimensores, físicos, que puedan honestamente y con argumentos sólidos refutar esta experiencia. Independientes. Sí. Perfecto. Correcto. ¿Y el video lo tenés de la US Navy o...? Ahí te lo pasé, Ale, por WhatsApp. Bueno, si lo tengo, pero a ver si me lo pasó Maxi, ya lo tengo mucho más rápido. Sí, el que te pasé es la explicación completa, que son como 20 minutos, pero con el inicio, en el inicio, los 2 minutos y en los 4, te explica el funcionamiento básico. Después te explica cómo el giroscopio le metes mecanismos de compensación para los aviones y diferentes cosas. Pero un giroscopio a secas es lo primero que explica. Bien. Okay. Ahí lo estoy compartiendo. Creo que en el minuto 2:20 ahí arranca. Está en inglés. Ahí lo tengo. Sí. No sé cómo venimos con el inglés, pero ahí te explica. Acá está. Ahí está hablando de la precesión giroscópica. No se escucha nada. No se escucha. ¿no se escucha nada? No. Bueno, ahora gráficamente lo va a mostrar. Lo muestra en el minuto 4, falta un montón. Si no se está escuchando nada, no se escucha la explicación, Ale. Bueno, creí que ahí, a ver si lo puedo mostrar. ¿El volumen estará al máximo o estará capaz que está...? No, me parece que es que no lo comparte la computadora para que salga por StreamYard. Tendría que estar saliendo por parlantes y acercar el micrófono al parlante.
Bueno, ahí justamente lo que está explicando, ¿no? Es como el giróscopo calibrado en una superficie, cuando va, fíjense, girando supuestamente alrededor de la Tierra, tiene que mantener, creo que estaba el disco esto. interno. Claro, Sí, pero ahí. arranca, o sea, es difícil verlo así, sin audio. Y Pero si no tiene los subtítulos, bueno, se los muestro para que vean. Lo pueden buscar. Este es un video oficial de la US Navy de Estados Unidos, año 1964. Figura así en YouTube, si no cualquier cosa después les compartimos. ahí lo voy a copiar el nombre y lo voy a pegar en el chat. Bárbaro, gracias. Bueno, explica todo el funcionamiento de lo que es básicamente un giróscopo ahí. Ahí lo puse en el chat del Twitch. Buenísimo, gracias. Básicamente con esta placa que está ahí en el video, muestra cuando el giróscopo se va desplazando a lo largo de una superficie terrestre que va teniendo una curvatura, y el eje, fíjense, que siempre se mantiene, por más que la carcasa que sostiene a eso que está girando, o sea, el plano de rotación del cuerpo rígido, el eje se mantiene. Lo que va girando es la carcasa, que es lo que estaría marcando. Con esto lo que el giróscopo estaría pudiendo hacer es medir ángulos de inclinación. Más allá que después aparecen efectos como el drift y todo eso, cosa que en los giróscopos electrónicos también puede suceder, y ese error está contemplado, de hecho, en nuestra aplicación. Por eso nosotros asumíamos que, bueno, si podemos medir la curvatura terrestre, medir 92, medir 80 o medir 70 o medir 60, no importa, ese error grosero ya nos indicaría algún tipo de inclinación de curvatura. El tema es que nos está indicando prácticamente que no hay. Más allá de los giróscopos electrónicos de por sí, hoy en día los giróscopos modernos están midiendo con 4 decimales la inclinación, por la sensibilidad que tienen. Pero bueno, esos son aspectos muy técnicos que los podemos abordar, y la idea es abordarlos también en el documental para dejarlo lo más explicativo posible. Hasta donde yo lo puedo entender esto, Alejandro, veo que si uno hace girar bien el eje de rotación, no hace girar el rotor, y después se inclina la base, sí va a mantener el concepto de la estabilidad giroscópica, ¿bien? En ese principio se basa. Pero si vos movés esto movés esto habiendo detenido el rotor, entonces ya no va a poder medir porque... No, obvio, no. Pero el rotor no hay que, justamente, no hay que detenerlo. Esto está continuamente al lado, si no se pierde el patrón. ¿Y cómo haces para que mantenga el giro mientras viajás de Argentina a España para poder medir en España? Porque justamente esa es una posibilidad que tienen los giróscopos electrónicos de guardar en variable el patrón de calibración. Entonces, como se guarda el patrón de calibración, se llama cuaternión, esos son datos espaciales que tiene el giróscopo. Yo tengo el plano de inclinación y el celular el otro que viaja va siempre encendido, guardando su patrón de calibración como despegó de Buenos Aires, y cuando llega a distante, que justamente va a marcar contra ese patrón una inclinación, pero también lo hace contra el patrón, ahí hace la comunicación, se comunica por internet, y compara contra el cuaternión del que está en Buenos Aires. O sea, no utiliza el plano de referencia o el valor de referencia local, sino que lo traslada al de referencia patrón que no se movió, que está en Buenos Aires. Bien. Voy a estudiar eso entonces. Porque es interesante, sí, hay que estudiarlo bien, pero es interesante, sí. Bien.